Hermanos, estamos viendo cuáles son las causas del exilio, estamos viendo la división del reino del norte y del sur, y estamos viendo en la predicación pasada vimos cómo el profeta Joel le fue hablando del arrepentimiento y de la invasión, le fue hablando a esos reyes y a ese pueblo de las tribus del sur, y vimos algunos reyes, hermano, y yo te dejé de tarea que buscaras Segunda de Reyes capítulo 15 del 1 al 6 y Segunda de Crónicas 26 del 3 al 4 para hablar acerca de un rey llamado Osías, que también fue llamado Azarías, que había reinado por 52 años y que fue uno de los pocos reyes de Judá que permanecieron fieles a Dios, fieles a la alianza. Yo quisiera entonces, hermano, que hoy en Segunda de Reyes 15, 1 al 6 lo leyéramos el día de hoy. Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá, comenzó a reinar el año 27 del reinado de Jeroboam en Israel. Tenía 16 años cuando comenzó a reinar y reinó 52 años en Jerusalén. Su madre era Jolía de Jerusalén. Hizo lo que agrada a Yahvé, igual que lo había hecho su padre Amasías. Solo que no desaparecieron los santuarios de las lomas. En ellos el pueblo siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso. El rey fue víctima de una plaga de Yahvé, pues se enfermó de lepra y quedó leproso hasta el día de su muerte. Vivió en una casa aislada mientras Jotam, su hijo, estaba al frente de la casa del rey y administraba justicia del reino. Lo demás referente a Azarías, todo lo que hizo está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mira, hermano, ¿qué es lo que dice ese texto de Segunda de Reyes 15, 1 al 6 acerca de ese rey Osías? Y cómo nos envía a Segunda de Crónicas 26, 3 al 4. Y la palabra de Dios dice así: Osías tenía 16 años cuando empezó a reinar y reinó 52 años en Jerusalén. Su madre Jecolía era de Jerusalén. Hizo lo que es bueno delante de Yahvé, como lo había hecho su padre Amasías. Palabra de Dios. Mira, hermano, qué maravilloso fue Osías, pero tuvo un pecado. ¿Cuál fue el pecado, hermano, que viste tú en esa proclamación de la palabra? Osías dice que tuvo un pecado. Lamentablemente la prosperidad que hubo durante su tiempo lo fueron haciendo que él creciera mucho también en orgullo, y lo cual lo llevó a usurpar las funciones propias de los sacerdotes. Parecía que no le bastaba con su poder temporal como rey y quiso también ejercer el poder espiritual que estaba reservado solamente a los sacerdotes. Y eso, hermano, es lo que está en Segunda de Crónicas 16, 21. Ese fue el pecado del rey Osías. Y dice así, Segunda de Crónicas 26, del 16 en adelante. Pero una vez fortalecido en su poder, se puso muy orgulloso hasta corromperse. Desobedeció a Yahvé, su Dios, entrando en el templo de Yahvé para quemar incienso sobre el altar del incienso. Fue tras él Azarías, el sacerdote, y con él 80 sacerdotes de Yahvé, hombres valientes, que se opusieron al rey Osías y le dijeron: no te corresponde a ti, Osías, quemar incienso a Yahvé, sino a los sacerdotes, los hijos de Aarón, que han sido consagrados para quemar el incienso. Sal del santuario, porque estás renegando lo que no te merecerá honor ante Yahvé tu Dios.
Entonces Osías, que tenía en la mano un incensario para ofrecer incienso, se enfureció y mientras que se enojaba contra los sacerdotes, brotó la lepra en su frente. A vista de los sacerdotes en la casa de Yahvé junto al altar del incienso. El sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, al mirarlo, vieron que tenía lepra en la frente, por lo cual lo echaron de ahí rápidamente, y él mismo se apresuró a salir porque Yahvé lo había herido. El rey Osías quedó leproso hasta el día de su muerte y vivió en una casa aislada como leproso, porque había sido excluido de la casa de Yahvé. Su hijo Jotam estaba al frente de la casa del rey y gobernaba al pueblo. Palabra de Dios. Mira, hermano, pretendió quemar el incienso en el santuario del templo donde solo los sacerdotes podían entrar. 80 sacerdotes trataron de impedirle esta infracción a la ley, dice ese texto. Y Osías, enfurecido, amenazó con golpear a los sacerdotes con el incensario. Y en ese momento en que levantó la mano fue atacado por la lepra. Mira, hermano, cómo es ese Antiguo Testamento y es la figura de lo que va a pasar en los últimos tiempos. Y debido a esa enfermedad, el rey tuvo que vivir separado del resto de la gente hasta su muerte. Ni siquiera podía estar en los atrios del templo, hermano. Imagínate en ese momento a ese rey Osías con lepra, aislado. Y es que, hermano, a través del pecado, nosotros también nos vamos retirando de la presencia de Dios. Y lejos de la presencia de Dios nos sentimos solos, nos sentimos aislados, separados. Y dice que ese trono tuvo que pasarlo a su hijo Jotam. Y yo te pregunto, hermano, ¿qué enseñanza crees tú que podemos sacar de esa situación de Osías o de Azarías, hermano? ¿Te recuerdas tú, hermano, al caso de Saúl? Que es fácil que el poder, el éxito, las riquezas nos van corrompiendo. Inclusive a un hombre fiel, porque dice que ese rey Osías tenía 52 años reinando y no le bastaba con ser rey, sino que también quería ser sacerdote, hermano. Como castigo a su orgullo, perdió su posición de rey y tuvo que llevar una vida solitaria. Y esa soledad lo fue haciendo que él fuera renunciando a su orgullo y arrepentirse de tan atrevido pecado. Y es que es ahí en esa soledad, en esos desiertos que nuestro Padre a veces nos va permitiendo que vivamos nosotros, nos va purificando, nos va limpiando. Así ha sido siempre nuestro Padre, que a veces se utiliza inclusive enemigos para purificar su iglesia, para purificar a ese pueblo que Él ha escogido. Y yo te pregunto a ti, hermano, ¿era correcto que los sacerdotes se opusieran al rey si el rey era el que tenía la autoridad, hermano? ¿Crees tú que fue correcto eso? Y definitivamente fue correcto, hermano, porque hay ocasiones en que hay que oponerse a la autoridad legítima, aún a riesgo de peligro, cuando está en medio de las cosas del Señor, hermano. Cuando nosotros miramos algo en la iglesia que no esté correcto, aunque sea una autoridad de nosotros, tenemos que tomar cartas en el asunto para que nosotros, hermanos, no nos perdamos como ese pueblo de Israel, y a ejemplo de esos sacerdotes, nosotros podamos educar a esas personas de nuestra iglesia. Pero yo también te pregunto a ti, hermano, ¿se te ocurre algún ejemplo en que tendrías que oponerte a una orden de tus padres si tú eres hijo todavía? Si los padres propusieran, por ejemplo, hermano,
y exigieran que un hijo o una hija cometiera un pecado, por ejemplo, uno muy grave como el aborto. Pero puede haber otras ocasiones en que hay que obedecer a Dios y no a la autoridad. ¿Qué otros ejemplos, hermanos, se te ocurren a ti donde nosotros podríamos oponernos ante un superior para no hacer lo que nos están diciendo si las cosas no son correctas, si no son adecuadas, acordes a la palabra de Dios? Y yo te pregunto también, hermano, ¿cómo se mira en los profetas que hablan al sur los diferentes sentidos que tiene la palabra de Dios? Los profetas que van hablando al sur se dirigen a situaciones específicas del reino del sur, pero vamos a observar que también estaban hablando del Mesías por venir. Y eso es, hermano, lo que vamos a ver en las próximas predicaciones. Vamos a ir viendo, después del profeta Joel, vamos a ver ahora al profeta Isaías, uno de los profetas mayores. Y el profeta Isaías estuvo durante los reinados de Osías, de Jotán su hijo y de Asaz, en donde ese pueblo de Judá se dejó también llevar por la idolatría. Por estos pecados Dios envía a un gran profeta, y ese gran profeta es nada más y nada menos que Isaías, que desde el capítulo 1, ese profeta ubicado en un momento histórico, nos va diciendo a nosotros en qué momento está, y eso está en el capítulo 1, versículo 1, y ahí quisiera, hermano, que lo leyeras y reflexionaras para mirar en qué momento histórico está el profeta Isaías. Y la palabra de Dios dice así: en los tiempos de Osías, Jotam, Ahaz y Ezequías, reyes de Judá, Isaías, hijo de Amós, estaba ahí profetizando y tuvo esta visión acerca de Judá y Jerusalén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mira, hermano, con ese contexto, con María Santísima, sigue meditando en esas tribus del sur y en esos pecados del rey Osías, y comparándolo con alguno de los que tú te recuerdes que están sucediendo en estos últimos tiempos. Que el Señor te bendiga, hermano. Amén, aleluya.